Esta semana en Vaticano estamos pendientes de las celebraciones vaticanas del 140 aniversario de la aparición de Nuestra Señora de Enoch. Conozcan al padre Richard Gibbons, rector del santuario, y descubran todos los detalles de la aparición, así como del primer milagro de la curación reconocido de Enoch. Todo esto y más, ahora en Vaticano. El Papa Francisco inauguró el primer domingo de la Palabra de Dios con una misa en la Basílica de San Pedro en Roma. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Invitándonos a tomar una mayor conciencia de las Sagradas Escrituras gracias a esta nueva celebración mundial. Hasta la fecha, no había ninguna fiesta dedicada a la Biblia, y el Santo Padre estableció que a partir de ahora, en todas las iglesias del mundo, la palabra de Dios se celebrara el tercer domingo del tiempo ordinario. ¿Cuáles son las razones por las que el Papa ha escogido ese domingo en particular? El padre Álvaro Pereira, experto en Sagradas Escrituras, nos lo explica. El Papa ha buscado un domingo estupendo entre la Navidad y el inicio de la Cuaresma, un domingo en el que estamos inmersos en la oración por la unidad de los cristianos. Además, la Escritura es aquello que nos une con nuestros hermanos reformados y con las demás iglesias. Los compartimos todos junto con el bautismo. Por eso la palabra de Dios nos enseña, eso que nos dice Jesús en el Evangelio de Juan, para que seamos uno, ese camino hacia la unidad. El San Jerónimo, en este sentido, pues es aquel que nos muestra un camino hacia la santidad a través de la Escritura y de la oración con la palabra de Dios. Y por eso el Papa quiso convocarla el día 30 de septiembre de 2019, en que se celebraba este inicio del jubileo de San Jerónimo. La carta del motu propio titulada Les abrió los ojos estableció el domingo de la Palabra de Dios, marcando el 1600 aniversario de la muerte del padre de la Iglesia y experto biblista San Jerónimo. Este afirmaba que la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. Utilizando este argumento, el Papa Francisco recordó en su homilía que la Palabra de Dios es crucial para nuestra fe y que es para todos y no solo para unos pocos elegidos. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, hagamos un hueco en nuestras vidas para la palabra de Dios. Leamos cada día 1 o 2 versículos de la Biblia. Comencemos por el Evangelio, mantengámoslo abierto sobre nuestra mesa, llevémoslo en el bolsillo, leámoslo en nuestros móviles y dejemos que nos inspire en el día a día. Visualizziamolo sul cellulare. Lasciamo che ogni giorno ci ispiri. Para completar su invitación a leer diariamente la Biblia, el Santo Padre, como gesto simbólico, regaló copias de la misma a 40 personas de diferentes orígenes y edades, incluyendo al joven e icónico futbolista italiano Nicolò Zaniolo. En breves instantes regresamos con más en Vaticano.
La Santa Misa del Domingo de la Palabra de Dios se celebró en Roma en presencia de peregrinos irlandeses que trajeron en procesión la estatua del santuario de Nuestra Señora de Knock. Los eventos ocurridos hace 140 años en Knock, Irlanda, se diferencian de otras apariciones de la Virgen María por su estrecha relación con la Palabra de Dios. It's such an honor for the shrine and for the country. Es algo muy significativo, un gran honor para el santuario y para el país, para la propia Irlanda y para nuestra pequeña parroquia de unas 2.000 personas. Es relevante porque el arzobispo Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, visitó Knock el año pasado y observó esa relación de San Juan predicando la palabra de Dios y obviamente estableció una conexión que nosotros en aquel entonces desconocíamos. Lo relacionó con la celebración del Domingo de la Palabra de Dios. De modo que cuando lo hablamos, le preguntamos si le gustaría que nuestra estatua peregrina viajara. Es que al percatarnos de que a veces la estatua de la Virgen está al lado del altar papal, unimos una cosa con la otra. El hecho de que en esta aparición, vinculada con la promoción de la palabra divina del domingo, la palabra de Dios, sea tan importante y que a su vez contenga un mensaje local y universal, ha sido, al menos para nosotros, una relación fundamental. Estamos muy, pero que muy contentos por ello. And it has a local and a universal message, and we're very, very happy with that. Con la presencia de la estatua peregrina de Nuestra Señora de Knock en el Domingo de la Palabra de Dios, el Vaticano quiere relanzar el mensaje tanto eucarístico como evangélico de esta aparición mariana. Pero exactamente qué sucedió en 1879 en un pequeño y remoto pueblo de Irlanda que el Papa ha querido vincular para siempre con el Domingo de la Palabra de Dios. In 1879, the 21st of August 1879, it was El 21 de agosto de 1879, sobre las 8 de la noche, la gente regresaba a su casa de su trabajo y para variar llovía. Es que llueve poco en Irlanda. Es decir, en una noche lluviosa, al pasar por delante de la iglesia parroquial, la gente vio una luz en su frontón. Conviene tener en cuenta que Knock estaba en medio de la nada, que había solo unas pocas casitas alrededor de la iglesia y que casi nadie solía pasar por Knock, por lo que la iglesia llamaba mucho la atención. Al ver la luz y pensar en qué podría ser, la gente se acercó a la iglesia. Al ver allí aquellas figuras, la voz de que algo estaba pasando en la iglesia se extendió por el pueblo. Al acercarse, la gente podía ver 3 personas, a San José, a Nuestra Señora y a San Juan el Evangelista sosteniendo un libro. En el centro había un altar, un cordero y una cruz alrededor de la cual algunos de los testigos dijeron que vieron ángeles, criaturas aladas que flotaban con mucha luz alrededor de la cruz, de manera que la gente acudía para observarlo. La aparición duró 2 horas y todo el mundo pudo verla, lo cual es un elemento muy excepcional considerando el resto de las apariciones como las de, por ejemplo, Lourdes o Fátima, donde la madre solo se aparece a Santa Bernardita o a 3 niños, del mismo modo que en otras apariciones solo se aparece a un número selecto de personas. En Knock todo el pueblo pudo verlo. De hecho, en un campo cercano, un trabajador que no estaba tan alejado de la iglesia pensó que la iglesia se estaba incendiando y dio la voz de alarma. De modo que en esta aparición de 2 horas no se dijo nada, no se pronunció palabra alguna, toda comunicación se dio en lo que la gente veía. Fue algo muy católico, por así decirlo. En el centro está la Eucaristía, los elementos eucarísticos del altar y la cruz y el cordero. Después estaba la Señora. El amor que el pueblo irlandés en particular tiene por Nuestra Señora es como la forma en que los italianos tienen devoción por la Virgen. San Juan, en actitud predicadora, diciendo la palabra de Dios, y San José, el protector de la iglesia. Como decía, la aparición duró 2 horas para luego simplemente desaparecer. La gente, como usted y yo, estaba intrigada y querían subir y tocar para ver si aquello era real o no, pero no pudieron sentir nada. Sin embargo, las figuras eran reales, se movían y el espacio en el que tuvo lugar la aparición, el suelo y la pared, permanecieron secos. Fue muy inusual que estando todos los demás mojados por la lluvia, tanto la iglesia como el suelo de debajo estuvieran absolutamente secos. wet from all the rain, the church and the ground underneath was absolutely dry, which was very unusual too. La noticia de la aparición en Knock se difundió rápidamente y el lugar comenzó a atraer grandes multitudes.
En 1954, durante el Año Mariano, el Papa Pío XII bendijo el estandarte del Santuario de Knock en el Vaticano. El número de peregrinos de ese año superó el 1.000.000. En 1979, el Papa Juan Pablo II visitó Knock para el centenario de la aparición y concedió a la flamante nueva iglesia de Nuestra Señora de Irlanda el estatus de basílica. En 1993, la Madre Teresa visitó el santuario. En 2018, el Papa Francisco fue al santuario como parte del Encuentro Mundial de las Familias. ¿Cuál es el secreto de un santuario que atrae a tantos peregrinos? There are three messages. Hay tres mensajes. Es un lugar de esperanza, un lugar de paz y un lugar de reconciliación. Eso es lo que Knock ofrece a la gente, lo que viene de la aparición. Como saben, posiblemente las confesiones aquí en Italia, en sus parroquias, son prácticamente inexistentes excepto en Pascua y en Navidad. Pero en Knock la gente viene a confesarse todo el tiempo. Yo llamo a eso nuestra sala de máquinas. Ahí es donde ocurren los milagros. La dinámica ocurre en el confesionario, así que tiene un mensaje de reconciliación. Hay gente que viene a Knock que ni siquiera pensaba confesarse, pero que al ver a otros, tal vez ir a misa o tal vez solo rezar una oración, vienen y dicen, oh, puede que haya pasado mucho tiempo desde que fui a misa o a confesarme. Y van y se confiesan y les da tal paz, esperanza y alegría que ellos a su vez hablan de eso a otras personas. Ese es el mensaje, esperanza, paz y reconciliación. And that is the message. Hope, peace and reconciliation. Muchas personas reciben gracias y milagros aquí. El primer milagro oficial reconocido fue el de septiembre pasado. The investigation was going on a long time, 30 years. La investigación se prolongó durante mucho tiempo, 30 años, mucho tiempo porque tenemos que estar seguros. Como bien sabes, si alguien viene y te dice que estás curado, no dices automáticamente, grandioso, curado. Tienes que investigar, tienes que tener una comisión, tienes que asegurarte de que es correcto, tienes que asegurarte de que la evidencia científica es adecuada y de que hay causa como para un proceso. Llevó mucho tiempo, pero Marion Carroll, la señora que se curó, llegó a Knock hace 30 años con una enfermedad. Todo fue muy sencillo, estaba en una cama, en una camilla, no podía moverse, y en el momento de la bendición eucarística el obispo dio la vuelta a la basílica con la Sagrada Eucaristía, y ella, mirando a Nuestra Señora, le ofreció su dolor, rogándole que si hubiera una posibilidad, y tan pronto como la bendición eucarística terminó, ella sintió que algo atravesaba su cuerpo. Nada dramático sucedió en la iglesia, en la basílica. Cuando fue trasladada a otra área, sintió que podía levantarse y la gente se asustó. Se levantó de la camilla, parecía estar bien. Nadie realmente... Algo muy curioso estaba sucediendo allí. La gente gritaba y decía que era un milagro y todo eso, pero incluso la mujer misma decía, esperad, calmaos, tenemos que ver qué está pasando aquí. Pero simplemente vino a Knock en una camilla y esa misma noche cruzó caminando la puerta de su casa dirigiéndose a su marido, lo cual no deja de ser a su vez una historia bastante dramática. Es una de las historias más espectaculares que tenemos, pero no fue reconocida oficialmente hasta septiembre del año pasado. But that was only officially recognized last September. La celebración de los 140 años de la aparición de Nuestra Señora de Knock, con la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, tiene un significado especial para el santuario. En el momento de los acontecimientos, en Knock se prohibió a los irlandeses asistir a misa, pero según el dicho irlandés, la misa es lo que importa. La aparición en Knock reforzó la devoción por la Sagrada Escritura y fue la misa la que mantuvo la fe del pueblo irlandés durante los tiempos difíciles, tal y como aún sigue haciendo hoy en día. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano.
Jamás habría soñado que tendría la oportunidad de cantar en San Pedro. Es algo que me encantaría hacer, pero que nunca soñé que sería algo que realmente pudiera suceder. Desde el punto de vista profesional, es una oportunidad maravillosa, pues hablamos del corazón de la fe católica en el mundo. Así que es increíble poder cantar aquí, sobre todo también porque el Papa Francisco estará celebrando misa, lo cual es maravilloso. A nivel personal, estoy especialmente interesada en ver una liturgia papal en San Pedro. Nunca he estado en una de esas antes. Bien es cierto que el Papa visitó Knock en Irlanda, lo cual fue un privilegio, pero nunca he vivido algo así en San Pedro, por lo que estoy realmente ansiosa por poder ver algo así. Del mismo modo, también espero que a nivel espiritual sea una experiencia maravillosa. Una Nolan es la directora del coro de la Schola Cantorum Basilicae del Santuario de Knock. Interpretó el icónico himno de Nuestra Señora de Knock por primera vez frente al Santo Padre cuando éste visitó el santuario durante el Encuentro Mundial de las Familias de 2018. Creo que la música en la liturgia es muy importante, especialmente cuando la conectas con las palabras, cuando se une con los textos de las Sagradas Escrituras. Puede elevar el significado a otro nivel y diría que en ocasiones cuando algo se canta, la palabra hablada adquiere todavía más profundidad y solemnidad, del mismo modo que creo que a veces también cautiva la imaginación de la gente. Si la música es realmente hermosa, puede transportarte a otro nivel. Siento como si rezara mejor cuando estoy cantando. Desde luego yo misma he hecho esa conexión, pues así es como yo rezo mejor. Probablemente sea así porque así lo he hecho durante mucho tiempo. Como decía, me maravilla la conexión de la música con las escrituras. La considero como algo que facilita la oración y creo que si uno en su corazón puede conectar con algo así, puede ser muy significativo para las personas que escuchan. En la carta apostólica Les abrió los ojos, el Papa Francisco dijo que la gente necesita la palabra de Dios para poder escuchar, entre las miles de otras palabras, la palabra que no habla de las cosas, sino de la vida. Y qué mejor forma de transmitir la palabra de Dios que a través de una hermosa música y liturgia. They're taking food out of the country. Our Holy Mother has appeared at the chapel. Quickly, come to you see. The main message was hope. La película se llama Esperanza, pues es lo que considero que fue el mensaje que Nuestra Señora, San José y San Juan trajeron al pueblo irlandés en aquel momento. El pueblo irlandés estaba pasando de nuevo por una época de hambruna, una entre muchas que serían recordadas. Esta gran hambruna en concreto había comenzado 40 años antes. Además tuvieron que luchar por tener su propia tierra. Querían recuperarla porque era la tierra que habían trabajado, la tierra que querían poseer y cultivar. De modo que en ese momento lleno de tantas tensiones, en el que la gente tenía hambre y temiendo que pudiera pasar lo que anteriormente había sucedido, más de 1 millón de personas murieron y otro 1 millón tuvo que emigrar, la aparición ofreció a la gente la esperanza de que todo iba a mejorar. Por eso pusimos por título a la película Esperanza. And that's why we named the movie Hope. Hope, Esperanza, el docudrama de EWTN, se proyectó en el Vaticano un día después de la misa del Domingo de la Palabra de Dios. El director de EWTN Irlanda, Aidan Gallagher, abrió la velada explicando por qué el santuario de Knock tiene un atractivo tan universal. Es una experiencia increíble que tu película se proyecte en el Vaticano y sí, aunque fue la segunda vez que esto sucedía, en esta ocasión fue maravilloso contar con la gente de Knock y con el padre Richard Gibbons, rector del santuario de allí. Fue angustioso, pues era la primera vez que ellos iban a ver mi película y yo debía contar la historia tal y como realmente sucedió. Esperaba que todos lo disfrutaran,
que satisfaciera sus expectativas, pero desde luego proyectar la película en el Vaticano es un gran To honor. get your movie played in the Vatican, it's a great honor. Well, I'm absolutely delighted. Como es de suponer, estoy sumamente encantado. Su exhaustiva naturaleza y el trabajo invertido en la película es excepcional. La dirección de Campbell Miller y lo que ha hecho en tan poco tiempo, mostrando no solo el contexto de la aparición en Irlanda a finales de la Gran Hambruna de 1847, sino también lo que Knock significa para la gente hoy en día, es maravilloso. Quiero felicitar a Campbell Miller y a todos los que tanta pasión han puesto para hacer esta película tan hermosa. La Madre María tiene un lugar especial en mi corazón, debido a que nosotros también tenemos la aparición de Nuestra Señora de Medjugorje. Estoy muy contento por haber conocido más sobre la Madre María de Knock. Enhorabuena, sigue así. Estoy haciendo la reserva del vuelo a Irlanda en mi móvil. Es una historia apasionante. No conozco Knock, pero voy a conocerlo solo por haber escuchado la narración. Obviamente, también por el padre del santuario, por la gente que se ha curado y por las apasionantes historias, la disposición, la hermosa fotografía y la maravillosa historia de la gente que vivió la hambruna de la patata. Todos son razones para conocer Irlanda, para acercarme un poco más a la fe gracias a María. Hermosa, hermosa historia. Tengo muchas ganas de ir a Knock. Para alguien que ha tenido la suerte de ser descendiente de los numerosos testigos y de haber crecido en su casa con historias nocturnas sobre la aparición y de cómo fue, o las historias de John Curry emigrando a los Estados Unidos, es magnífico poder verlo en la pantalla aquí. Creo que lo que sucedió aquella noche es muy cierto. Se muestra la enorme emoción, la maravilla y el asombro que todas aquellas personas experimentaron esa noche. Y nos pone a nosotros, desde el más grande hasta el más pequeño de 5 años, en perspectiva en cuanto a todas y cada una de las etapas de nuestra vida. Hand me my coat, Dominic. Get your sister. We'll go up and see what's happening. Where are we going? Get your coat on you, Catherine. There's something happening up at the chapel. Come on. My goodness. The difficult thing with making a production like that. Lo difícil de hacer una producción como esta es que fue hace 140 años. Tienes que hacer que todo parezca como era entonces. Piensas en los fondos y las casas, en la vestimenta, en los colores. No es fácil. A eso hay que añadirle una puesta en escena en la que aparecen San José, San Juan y Nuestra Señora, un cordero en un altar con una cruz al fondo y ángeles rodeándolo. ¿Cómo se hizo eso? Pues hay mucha ficción con mucho trabajo sobre la pantalla verde. San Juan, San José y Nuestra Señora fueron por separado sobre dicho fondo verde y en la postproducción pusimos todos los elementos juntos. Separately. So what I try to do when I make a docudrama. Lo que trato de hacer cuando hago un docudrama es incorporar las emociones al mismo. Los docudramas o los documentales, la mayoría de las veces, recrean diferentes personas y no llegas a sentirte emocionalmente unido con nadie, con ningún miembro en particular. A mí me gusta transportar a la gente en un viaje con una familia concreta que estaba pasando por todas aquellas dificultades. Claro que no es una familia de verdad, pero aún así la gente empatiza emocionalmente con ellos. Quieren ver lo bien que les va y, por supuesto, también atravesando la hambruna y subiéndose al barco que los trasladaría a América. La gente ve todo el camino que aquellas personas tuvieron que recorrer y de ese modo comprenden de verdad lo que era ser irlandés en aquellos tiempos. The movie is coming out on March the 18th. La película verá la luz el 18 de marzo en los Estados Unidos y después se proyectará en el resto del mundo. En el Reino Unido e Irlanda saldrá más tarde, en agosto, pero esperamos que para mayo o junio la proyecten en 97 cines de toda Inglaterra e Irlanda. Hopefully over 90 cinemas throughout the UK and Ireland. Días más tarde, el director Campbell Miller, junto con el equipo irlandés de EWTN, pudieron entregar personalmente una copia de la película al Papa Francisco.